Esta es la cuarta parte de la serie acerca del movimiento en Vim y en esta ocasión vamos a ver el movimiento horizontal según la estructura de la línea larga. La línea larga es la que no cabe en el ancho de la ventana que tenemos. Antes que eso me gustaría hacer un repaso breve acerca de la lección anterior en el que vimos igual el movimiento horizontal según la estructura de la línea, pero en este caso no larga, como en este ejemplo que fue el que utilizamos la vez pasada. Con cero voy al primer carácter en blanco o no en blanco. Con el acento circunflejo voy al primer carácter no en blanco. Con una cuenta y la barra vertical voy justo a la columna del que me indica la cuenta, 14 barra vertical, por ejemplo. Y con el G-bajo voy al último carácter no en blanco. Y por último, con el dólar voy al último carácter, sea en blanco o no. Ok, estos los vamos a modificar para poder movilizarnos dentro de la línea larga, que es lo que veremos ahora. Entonces, la línea larga, aquí tenemos un ejemplo. Es una línea que excede el tamaño de ventana que estoy utilizando. Este, esta línea es tan larga que hay que doblarla en hasta 6 líneas. Ok, y este comportamiento es el que viene por defecto en Vim, en inglés se le dice wrap o doblar. Entonces lo que hace es que dobla la línea en una serie de dobleces, por decirlo así. También uno podría no doblarlo. Entonces con este comando podríamos poner set no wrap en la línea de comandos y ojo lo que va a pasar. Teníamos este texto y ahora la línea continúa y ahora lo que tenemos que hacer para poderla leer es movilizarnos a lo largo de la línea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría ir con W y cada vez la ventana entonces se tiene que ir moviendo para poder ir viendo la frase o más bien el texto, la línea. Esto no es muy cómodo, sobre todo si vamos a trabajar texto en algún lenguaje de marcado como LaTeX o Markdown. Entonces ahí es preferible usar el wrap. Yo tengo estos comandos ya en una reasignación, entonces con coma W ya tengo el, ya pongo automáticamente el wrap. Pero para las tablas, como esta que tengo aquí, que es el resumen de la lección anterior, no es tan bueno usar el wrap, sino es mejor no wrap, porque como pueden ver, se pierde la estructura de la tabla. Entonces, si yo pongo mejor no wrap, que no doble las líneas, entonces se ve mucho mejor y no importa, voy al final de la tabla, me desplazo como si estuviera en Excel o algo así. De hecho, esto eh, lo prefiero usar cuando tengo que editar un archivo CSV que tiene muchas columnas y entonces desactivo la opción de wrap. Ok, entonces ahorita en este video voy a estar alternando entre las dos. Ahora hay que entender qué es la línea a la vista o la línea aparente que llamo yo. Entonces es el segmento de la línea que aparece ya sea en una nueva línea cuando estamos con el comportamiento de wrap o es el ancho disponible de la ventana. En el ancho disponible de la ventana cuando estamos en no wrap. Entonces voy a explicarlo aquí con el ejemplo de nuevo. Ahorita como pueden ver estoy en no wrap. Entonces la línea aparente va a ser lo único que se muestre en la ventana. Entonces si me voy al final, esta va a ser la línea aparente. Y si voy al inicio, voy a tener otra línea aparente. Si yo activo el wrap, entonces voy a tener en este caso 6 líneas aparentes.
Y esto es importante porque los comandos que vamos a ver ahora van a navegar sobre esas líneas a la vista. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es modificar los comandos que vimos en la lección anterior para que funcionen sobre la línea aparente y no sobre la línea real. Entonces vamos a empezar a ver los comandos y el primero es G0. Entonces hace lo mismo que hacía el 0, pero sobre la línea aparente. Entonces, ¿qué tal si estuviéramos en esta línea aparente, al final de esta línea aparente, y entonces yo escribo G0 y me lleva al principio de esta línea? Esto es muy cómodo cuando estamos trabajando de nuevo con un archivo LaTeX o Markdown. Y veamos qué pasa cuando está en NoWrap. Aquí, como pueden ver, estamos en la columna 171. Aquí está, esta barra me lo indica, estamos en la línea 50, columna 171. Y si toco G0, voy a la primera, al primer carácter de esa línea aparente. Ok. El siguiente movimiento es al primer carácter no en blanco de la línea, que es igual. Tenemos el acento circunflejo y lo modificamos con la tecla G. Entonces ahora estoy en NoWrap y si toco G, acento circunflejo, voy a el primer carácter no en blanco de esta línea aparente. Si me voy al final de la línea, tal vez por acá, vemos que hay el primer, ay, perdón. Si me voy por acá, vemos que el primer carácter está en blanco. Entonces yo toco G, acento circunflejo, voy al primer carácter no en blanco. Listo. Ahora, el siguiente comando es ir al carácter más cercano a la mitad de la línea a la vista, o la línea aparente. El carácter, este es nuevo porque este no lo habíamos visto antes, y lo que hace es que con GM vamos a la mitad de la ventana, al centro, hablando digamos de manera horizontal. Entonces hago GM y estoy justamente a la mitad. Igual si yo estuviera con el comportamiento wrap, entonces tal vez voy por acá y estoy en la primer carácter de la línea, perdón, y hago GM y estoy a la mitad. De nuevo, esto es muy cómodo cuando estamos trabajando con texto en LaTeX o Markdown. Por último, vamos a ver cómo ir al último carácter de la línea aparente. De hecho ya lo he estado haciendo y probablemente ya vieron cómo lo hice, y es muy predecible. El dólar ya no servía para ir al último carácter, y con la tecla G entonces lo modificamos para que actúe sobre la línea aparente. Entonces vamos de nuevo aquí, entonces G dólar y estoy al final. Entonces es bastante sencillo, es nada más agregar G a los comandos que ya teníamos. Y entonces voy a resumir, teníamos G0, G acento circunflejo, GM y G dólar. Y entonces lo voy a mostrar las cuatro aquí, los cuatro comandos. Entonces G0, G circunflejo, en este caso es en la misma posición porque no hay al principio de la línea no hay caracteres en blanco. GM voy al centro o middle en inglés, y con G dólar voy al final. Y bueno, aquí tenemos la tabla, y recordemos, para las tablas es mejor usar NoWrap. Entonces ya podemos ver la tabla mejor con su formato.
En cuanto a mnemotécnica, de nuevo, aquí es un poco complicado, tal vez para esta G0 es más fácil de recordar, el 0 nos lleva al primer carácter y para la M nos lleva al carácter que está en el medio del documento. El acento circunflejo y el dólar sí es un poco más complicado, pero entonces bueno, es cuestión de práctica. Y como siempre, entonces eh, pongo cuál es exclusivo, cuál operación va a ser exclusiva o inclusiva. Y es igual, de hecho es igual a como, lo teníamos antes. 0 es exclusivo, el acento circunflejo es exclusivo, el medio en este caso es exclusivo y el dólar es inclusivo. Entonces bueno, esto es todo por esta lección.